Segundo aviso previo a arrancar con la actividad, queremos mencionarle que esta actividad estará siendo transmitida en vivo, al igual forma estaremos tomando fotografías durante todo el evento. Necesitamos que si las personas que no deseen salir en las fotografías o en el foco de la transmisión en vivo, nos lo hagan saber con personal de CDM para nosotros tomar estas instrucciones. Si todos están con el consentimiento de querer participar, pues para avisarles que estaremos con esta transmisión y fotografías. De igual manera, queremos agradecer a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala por la facilitación de la traducción en lengua de señas. Agradecemos a Lía Pinto y a Vania Sagastún que nos estarán acompañando durante todo el evento con esta traducción. Ahora sí, es un verdadero honor para CDM darles la más cordial bienvenida a este conversatorio multisectorial convocado con un propósito tan relevante como urgente: reflexionar, analizar y actuar en favor de una Guatemala más inclusiva para las personas con discapacidad. CDM es una organización de cooperación alemana líder en el campo del desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad que trabaja en América Latina desde hace más de 40 años. Cuenta actualmente con 17 proyectos vigentes en Centroamérica. Operamos en Guatemala, donde tenemos las oficinas, Honduras y Nicaragua, con la intención de provocar un impacto positivo en la vida de las personas con discapacidad. Los tres ejes que nosotros trabajamos en equipo son el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, la reducción de desastres a través de la gestión inclusiva del riesgo para personas con discapacidad y la salud ocular inclusiva. Nos reunimos hoy inspirados por los compromisos adoptados en la reciente Cumbre Mundial de Discapacidad celebrada en Berlín, Alemania, en abril de este año 2025. Una cumbre que no solo reafirmó la importancia de la inclusión como eje central del desarrollo sostenible, sino que también lanzó un llamado firme y claro a los estados. Es momento de transformar los compromisos en acciones reales. Uno de los mensajes más poderosos de esta cumbre fue el principio del 15% para el 15%. Destinar al menos el 15% de los programas de desarrollo internacionales implementados a nivel nacional a objetivos específicos de inclusión de la discapacidad. Esto implica una acción conjunta y decidida para reorientar recursos existentes, incrementar los esfuerzos y garantizar que nadie quede atrás. En ese sentido, Guatemala, como Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene el deber ineludible de avanzar hacia una legislación nacional moderna, coherente y con enfoque de derechos humanos. El artículo 4 de la Convención nos recuerda la obligación de eliminar normas discriminatorias y, sobre todo, de trabajar de la mano con las personas con discapacidad en todo proceso normativo. Hoy nos convoca precisamente la necesidad de diálogo, de construcción colectiva y de articulación entre sectores. Analizaremos los artículos de la Declaratoria de Berlín, identificaremos los compromisos de la cooperación internacional, conoceremos propuestas desde las organizaciones de personas con discapacidad y exploraremos juntos el estado actual de las iniciativas legislativas en nuestro Congreso. Porque solo así, construyendo alianzas sólidas entre gobierno, sociedad civil y cooperación internacional, podemos dar pasos reales hacia una reforma legal, participativa e inclusiva. Este conversatorio no es solo un espacio de análisis, es una oportunidad para llevar los mensajes de la cumbre a la acción. Les agradecemos profundamente su participación y compromiso, que este encuentro sea el punto de partida para renovar nuestras alianzas y redoblar los esfuerzos hacia un país donde la inclusión de las personas con discapacidad deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad. Bienvenidos y bienvenidas todas ustedes. Quisiera en este momento, como siguiente punto, presentar a Silvia Juan, directora de la organización El Colectivo de Vida Independiente, experta e instructora en el tema de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, quien nos apoyará realizando la lectura y el análisis de los compromisos de la declaratoria en Berlín. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a CBM por invitarme a poder estar aquí presente y acompañando a los distinguidos panelistas que están aquí en la tarima junto conmigo. Yo me voy a ocupar de leerles la declaración
Pero previo a eso quisiera dar algunos breves antecedentes al respecto. La Cumbre Mundial de la Discapacidad se realizó en Berlín el 2 y el 3 de abril. Previo a ello, el 1 de abril se llevó a cabo el Foro de Sociedad Civil. Esta cumbre fue patrocinada y los anfitriones fueron el gobierno de Alemania y el gobierno de Jordania. Participaron aproximadamente 4.700 personas de más de 100 países del mundo, entre los cuales habían representantes de gobierno, incluyendo jefes de Estado de algunos de los países ahí presentes, personas provenientes de organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones de sociedad civil de todo el mundo, pero también otros actores, representantes de entidades de desarrollo, entidades multilaterales como los bancos de desarrollo, las Naciones Unidas y sus distintas agencias, y por supuesto otros actores como académicos, investigadores, donantes, etc. Y como un resultado muy concreto, se adoptaron más de 100 compromisos que ustedes pueden conocer en el sitio web de la Cumbre Mundial de la Discapacidad, y se adoptó la declaración que yo voy a leerles a continuación. Esta declaración, que se denomina Declaración de Amán y Berlín sobre la inclusión de la discapacidad a nivel mundial, ya cuenta con casi, lo revisé anoche, 99 firmantes, entre los cuales se encuentran 73 estados, entre esos estados Guatemala, y 26 entidades que no son estados, pero que son entidades de desarrollo, como esos bancos de desarrollo, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que también nos interesa, y una cantidad también grande de entidades multilaterales como el PNUD, UNPA, la UACNUD, la ONU como tal, y otras entidades. Entonces voy a leerla a continuación. Nos hemos reunido en Berlín para impulsar significativamente los esfuerzos mundiales por lograr la inclusión de la discapacidad en el mundo entero. Nos basamos en nuestro compromiso común con la realización de los derechos de las personas con discapacidad y con un enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo inclusivo de la discapacidad, reflejándose en la ratificación casi universal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPD. Reafirmamos los resultados de las cumbres mundiales de personas con discapacidad anteriores, celebradas en el 2018 y en el 2022, también de las cumbres regionales previas a la cumbre mundial, así como las consultas con la sociedad civil. Cooperaremos para hacer avanzar progresos hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad a través de la Convención, así como hacia la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria inclusiva de la discapacidad. A la luz de las consideraciones que preceden, adoptamos esta declaración como documento final de la tercera Cumbre Mundial de Personas con Discapacidad 2025 celebrada en Berlín. Nuestra visión de un mundo inclusivo: imaginamos un mundo en el cual todas las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y los niños y las niñas con discapacidad, puedan ejercer sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y se hayan eliminado todas las barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Imaginamos un mundo en el cual la inclusión de la discapacidad constituye un componente fundamental de la cooperación internacional y en particular de los programas de desarrollo internacionales y de la acción humanitaria. En este mundo, la participación significativa de las personas con discapacidad y de las organizaciones representativas de personas con discapacidad, OPDs, incluidas las organizaciones de mujeres con discapacidad, es una realidad vivida en la planificación, la elaboración, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de los programas.
Hacemos hincapié en el papel importante que desempeña la cooperación internacional, incluida la cooperación sur-sur, en apoyo a los esfuerzos internacionales, en los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la Convención, así como subrayamos la obligación de cada Estado parte a cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención y a asignar el máximo de los recursos nacionales disponibles para el logro de este propósito. Constatamos que los programas de desarrollo internacional tienen que acelerar sus esfuerzos por lograr la inclusión de las personas con discapacidad y por involucrar significativamente a las OPDs. Reafirmamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios correspondientes de no dejar a nadie atrás y de alcanzar primero a los más rezagados. Procurando asegurar la armonización de los programas de desarrollo internacional y la acción humanitaria con la Convención y sus artículos 11 y 32. Declaramos lo siguiente. 1. Nos esforzaremos por diseñar todos nuestros programas de desarrollo internacional de manera que sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad, haciendo una contribución positiva a la igualdad inclusiva y plena y a la no discriminación, así como rescatando el principio de no hacer daño. 2. Nos esforzaremos por asegurar que por lo menos el 15% de los programas de desarrollo internacional implementados a nivel de país tenga como objetivo la inclusión de la discapacidad bajo la consigna el 15% para el 15%. Este objetivo del 15% requiere una acción conjunta por desplegar esfuerzos mayores enfocando los recursos actuales en la inclusión de la discapacidad e incrementando los recursos dedicados a este propósito. Nos esforzaremos por lograr este objetivo hasta el 2028, año en el cual está previsto celebrar la cuarta Cumbre Mundial de la Discapacidad. 3. Reconocemos y valoramos el papel de las organizaciones de personas con discapacidad. Por ello, estamos decididos a asegurar la implicación plena y efectiva de las organizaciones de personas con discapacidad y su participación significativa en todas las fases de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. Destacamos la necesidad de un entorno seguro y propicio para la sociedad civil en torno a las personas defensoras de los derechos humanos, en particular las organizaciones de personas con discapacidad. En el marco de la cooperación internacional, nos esforzaremos por incrementar la asignación de recursos para las organizaciones de personas con discapacidad y fortalecer las alianzas con estas organizaciones. 4. Nos esforzaremos por convertir la inclusión en realidad para todas las personas con discapacidad, en particular para aquellas pertenecientes a grupos subrepresentados, así como para las personas afectadas por un alto riesgo de exclusión o por múltiples formas e interseccionales de discriminación, en particular mujeres y niñas, niños y jóvenes con discapacidad. Combatiremos la discriminación múltiple y procuraremos la igualdad de género, y si la discriminación es interseccional, entonces nuestra respuesta también tiene que ser interseccional. 5. Nos esforzaremos por fomentar la inclusión de la discapacidad a través de la cooperación internacional para el desarrollo, reconociendo que la inclusión de la discapacidad es pertinente para todos los sectores. 6. Nos esforzaremos por hacer la acción humanitaria inclusiva y accesible para las personas con discapacidad, tal y como lo exigen el artículo 11 de la Convención, el marco de Sendai para el riesgo de desastres, la resolución 2478 de 2019 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la protección de las personas con discapacidad en conflictos armados
y las directrices del Comité Interagencial Permanente de Organismos sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria. Nos comprometemos a hacer todo lo posible por eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales, así como para acceder al socorro, la protección y el apoyo a la recuperación. Aseguraremos también su participación en la planificación, elaboración, ejecución, el monitoreo y la evaluación, así como la coordinación de la acción humanitaria. 7. Fomentaremos alianzas con los actores pertinentes, incluidos los actores nacionales responsables de la inclusión de la discapacidad, el sector privado, los sindicatos, el mundo académico y la sociedad civil, para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Estas alianzas se forjarán sobre el aprendizaje e intercambio mutuos para impulsar mayor investigación y financiamiento bilateral y multilateral con respecto a la inclusión de la discapacidad y otros temas relacionados, incluidas las tecnologías de apoyo y la inteligencia artificial. 8. Reforzaremos nuestros esfuerzos por recabar datos y evidencias sobre la situación de las personas con discapacidad, así como la cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria inclusiva de la discapacidad, para mejorar nuestras políticas, estrategias y programas. Reconocemos el marcador sobre la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como un mecanismo importante para el monitoreo y gestión, y alentamos a aplicar y seguir fortaleciendo sobre una base amplia. Se invita a todos los actores, incluidas a las instituciones multilaterales, a reportar sobre la inclusión de la discapacidad en sus programas. Ello es clave para que los países puedan monitorear sus carteras de cooperación para el desarrollo. 9. Ante más de 1.000 millones de razones para el cambio, estamos decididos a unir nuestras fuerzas y compaginar nuestros esfuerzos para asegurar que hoy y en el mundo posterior a la Agenda 2030, los derechos de las personas con discapacidad sean defendidos eficazmente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Silvia Kwan para la lectura de la declaratoria. Entramos al momento medular de la actividad, al conversatorio en panel, y tengo a bien presentar a los panelistas: Eric Zum, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos de Discapacidad del Congreso de la República de Guatemala; Mayra Rivas, presidenta del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad en Guatemala, el CONADI; Alberto Gómez, director regional de ASD para América Latina; Otto Mazariegos, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Guatemala, COPTIGUA, y miembro del Comité Fiscal de Riadis. Y las moderadoras que tendrán a bien dirigir este panel será Juliana Turki, directora y representante de Christian Blind Mission CDM en Centroamérica, y Silpa Arriola, especialista técnica en discapacidad, Unidad DESCA, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Tendrá una duración de 1 hora y ellas estarán moderando las preguntas a cada uno de los panelistas. Iniciamos con el panel. Gracias. Gracias, José. Solo una cuestión técnica, es que no veo a Alberto conectado. ¿Por favor, puede apoyarme ahí? Ya tenemos conectado a Alberto. Para que también lo conozcan, él va a estar online, está basado en Nicaragua. Entonces, a ver si no sé si él ya nos escucha, nos indica. Sí. Ok, entonces, si quieres decir. Ok, pues buenos días a todos y todas. Es un gusto podernos reunir para aterrizar las discusiones que se tuvieron en la Cumbre Mundial de la Discapacidad.
Una cumbre muy importante porque es una cumbre post pandemia y para quienes venimos trabajando en discapacidad hace varios años, por no decir mucho tiempo, es una cumbre diferente. ¿Por qué? Porque en realidad el entorno para las personas con discapacidad cambió sustantivamente después de la pandemia. Entonces, esta discusión del 15x15, que es el mensaje más concentrado en la discusión y en los compromisos de la cumbre, vamos a tratar de aterrizarlos con nuestros panelistas. Y justamente no podíamos hablar de una cumbre mundial de la discapacidad sin hablar del marco legal más importante que protege los derechos de las personas con discapacidad y que también los promueve. Nos llena de mucha satisfacción saber que el Estado guatemalteco ha suscrito esos compromisos. Eso quiere decir que hoy vamos a tener una discusión con el respaldo de un Estado que asumió lo que dicen esos compromisos y que estamos caminando para poder cumplirlos. En ese sentido, vamos a iniciar esta conversación hablando del cumplimiento de la Convención. Aunque nosotros, la Convención es algo que revisamos en nuestros documentos, está impregnada en nuestros discursos, también es importante saber cuál es la percepción que tenemos de cuánto de esa Convención se ha cumplido, cómo se ha aterrizado, cuáles son nuestras principales preocupaciones y qué mejor que conocer las principales preocupaciones de la institucionalidad que tiene como mandato verificar la implementación de la Convención, como lo es el CONADI. Así que nuestra primera pregunta justamente es para la presidenta del CONADI, la señora Mayra Rivas, acerca sobre la implementación de la Convención. ¿Cómo ve el CONADI? ¿Qué tanto se ha avanzado el Estado en implementar la Convención y cómo CONADI está verificando que la Convención se implemente? Gracias. Muy buenos días. Gracias a CBM por la invitación. Distinguidos panelistas, es un gusto estar acá con ustedes. Bienvenidos y a todos y a todas. Creo que el cumplimiento de la Convención en pleno creo que no se ha concretado desde que se ratificó en el Estado de Guatemala, pero sí han tenido avances pequeños, pero ha tenido, ¿verdad? Prueba de ello creo que es la ley de certificación. Creo que hemos avanzado en ese sentido. El año pasado se aprobó, la ley de certificación en el Congreso de la República, y es una lucha que se ha tenido desde que de las personas con discapacidad, la ley de certificación de las personas con discapacidad. Creo que el rector en este sentido es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero pues el CONADI tiene que estar atrás también, ¿verdad? Para que pues el tema de digitalizar a las personas que pues vamos a venir, y porque también es el tema de que si queremos o no queremos certificarnos, ¿verdad? Porque tampoco nos obligan a las personas con discapacidad. Otro tema muy importante que creo que también se ha abordado y la ley de ley de las lengua de señas. También en el Congreso de la República, pues las personas con discapacidad auditiva, pues ahora tienen su ley, y que se ha trabajado poco a poco tanto en los ministerios, porque ahora también aparecen en recuadros el intérprete de lengua de señas, para que también haya una información accesible para este tema. El Tratado de Marrakech, que también es importante para las personas con discapacidad visual y de movilidad reducida. Creo que entonces vamos avanzando lento, pero nos hace falta demasiado. Muchas gracias, Mayra. Y en ese sentido, bueno, siempre creo que es importante hablar de lo que sí se ha hecho, ¿verdad? Porque no solo es el trabajo del Estado, sino el trabajo de muchas organizaciones, de muchas personas con discapacidad, de muchos aliados de personas con discapacidad que han trabajado para que esas 3 acciones que Mayra resaltó hoy también sean una realidad. Pero en relación a los desafíos, ¿cuáles son los principales desafíos que CONADI ve ahora
que se implemente la convención y se garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Que uno de los desafíos principales creo que es el tema en el caso de la ley de certificación, presupuesto, ¿verdad? Presupuesto, y que realmente pues se aprobó, pero realmente tenemos que ver cómo y venimos y abordamos, porque es a nivel de hospitales, ¿verdad? Regionales, que tenemos que tener también los planes para poder venir y atender a las personas con discapacidad en el área rural y a las personas que se quieran certificar. Es un gran desafío, creo que, pero tenemos que ir abordándolo, ¿verdad? Trabajar también con la cooperación internacional, que definitivamente sin ellos, porque sí nos han aportado, nos han apoyado en el tema. También se me olvidó mencionar el tema del manual de accesibilidad. Nosotros nos apoyó el Banco Mundial. Ahorita hay un manual de accesibilidad donde, pues, para ahí podemos empezar para que haya más accesibilidad en infraestructura, ¿verdad? Para que las personas con discapacidad, pues, tengamos esa accesibilidad, ¿verdad? Entonces, sí, el venir y que también haya el interés tanto de las personas con discapacidad de venir y participar. Y porque no es solo el CONADI, también a veces uno convoca y no llegan las personas, y es a los principales que hay que consultarles es a las personas con discapacidad, ¿verdad? Y armonizarlo con la convención. Muchas gracias, Mayra. Bueno, yo solo contarles también que todas las personas de este panel, todas participamos en la cumbre global en Berlín. A excepción de, Mayra, que viajó, la vicepresidente de CONADI, Janet, pero también hubo participación de CONADI, y el presidente de la Comisión de Discapacidad, Eric Zun, apoyó en un evento paralelo con parlamentarios de varios países del mundo, justamente en la discusión sobre conformar una red de parlamentarios en pro de acciones en favor de las personas con discapacidad. Entonces, contarles eso. Y aprovecho, Eric, para preguntarte, porque sabemos que pasan muchas cosas dentro de la Comisión de Asuntos de Discapacidad del Congreso, preguntarte específicamente qué consideraciones está tomando actualmente, y luego de haber ido a la cumbre, la Comisión para la discusión de todo el marco legislativo en discapacidad e inclusión, y ¿cómo están pensando la asignación de recursos para la discapacidad, que fue uno de los temas claves de la cumbre? Muchas gracias, Juliana. Un buen día para todos los que nos acompañan esta mañana, para los panelistas también un buen día. Gracias a CBM por la invitación también de poder estar el día de hoy acá en este conversatorio y poder contar un poco de lo que nosotros en la reunión, en la Cumbre Mundial de Berlín pudimos platicar, pudimos dar a conocer también lo que Guatemala está trabajando en el tema de discapacidad y los compromisos que también como país nosotros optamos en esa cumbre. Pues nosotros como comisión hemos estado trabajando desde el año pasado, gracias a Dios pude presidir la comisión en el año 2024. Este año, por la confianza también del trabajo que se ha venido realizando dentro de la comisión, en este año 2025 también tengo la oportunidad de presidir la comisión nuevamente. Quiero agradecer también a la diputada Brenda Mejía, que nos acompaña el día de hoy, que es miembro de la Comisión de Asuntos de Discapacidad. Los demás compañeros pues tienen algunas otras actividades en donde no pudieron acompañarnos, pero es un compromiso que nosotros como comisión obtuvimos desde el primer día en que empezamos a hacer las reuniones de comisión. En la primera reunión de la comisión nosotros tuvimos invitados a más de 40 organizaciones de personas con discapacidad, en el cual obtuvimos nosotros el compromiso de poder trabajar en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad. El año pasado nosotros aprobamos la ley de certificación, como bien lo decía la presidenta de CONADI. También ya contamos con la ley de señas que en el 2020 se aprobó también en el Congreso de la República. Actualmente estamos nosotros en tercera lectura también con el fortalecimiento de la lectoescritura braille, que esperamos nosotros que en los próximos meses se pueda aprobar. Ya tuvimos una reunión directamente con CONADI y con el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala
para poder hacer unas enmiendas que creemos que son necesarias para poder mejorar esta iniciativa y que cuando esta ley sea aprobada pueda ejercerse de una buena manera para las personas con discapacidad. Desde la cumbre nosotros pues obtuvimos compromisos en poder dar participación también a las diferentes organizaciones y grupos de personas con discapacidad en Guatemala, pero también poder tener el trabajo en conjunto con la cooperación internacional. Creo que para nosotros poder estar en la cumbre representando al Congreso de la República era bien importante, ya que en cumbres anteriores pues no se había tenido participación y ahora nosotros podemos tener esa representación para poder gestionar y poder también tener compromisos con cooperación internacional y poder cumplir también con uno de los propósitos y objetivos que tuvo esta cumbre, que era el 15x15, y de esta manera poder hacer que toda la cooperación internacional de ese 15% se pueda traer para las personas con discapacidad. Ahora nosotros dentro de la comisión pues estamos trabajando una ley marco que creemos que desde ahí nosotros vamos a poder hacer que se cumpla este 15x15. Y también, pues, hablando del tema presupuestario, algo que nosotros hemos estado viendo desde la comisión es poder crear un clasificador presupuestario, ya que actualmente, pues, dentro del presupuesto nacional no se cuenta con un renglón específico de presupuesto para discapacidad, pero no solo se trata de crear el clasificador presupuestario, también debemos de crear unidades de discapacidad en los ministerios, porque esto debe ser un trabajo transversal que se debe llevar también con el Ejecutivo y poder trabajar desde estas unidades los programas nacionales e internacionales que se puedan tener y también poderle inyectar presupuesto, que es el objetivo principal que nosotros tenemos dentro del Congreso de la República. Gracias, Eric. A mí me parece que es un tema importantísimo el del clasificador presupuestario, porque es un tema que no había sonado tanto en años anteriores en Guatemala. Y si hay un tema que fue crucial en esta cumbre y que todo el mundo lo está discutiendo es cómo asignar más recursos a la discapacidad. Entonces, solo repreguntarte, Eric, cortito así, ¿qué se necesita para tener ese clasificador presupuestario? ¿Cuál sería la ruta? Digamos, ¿quién lo debería aprobar? ¿Qué se necesita? ¿Cómo, digamos, quiénes son los actores que deciden? ¿Verdad? Sí, gracias. Nosotros, pues, dentro del Congreso de la República, recordemos que está la Comisión de Finanzas. La Comisión de Finanzas, pues, es la que hace todo el proyecto de ley para los presupuestos anuales y ahí es en donde nosotros, como comisión, debemos de hacer nuestro trabajo político y legislativo también para poder crear este clasificador presupuestario para que se pueda integrar dentro de esta ley del presupuesto, que ahora sería el presupuesto 2026, que pueda ser incluido este renglón, pero se debe trabajar también con los diferentes ministerios, porque también tenemos que tener nosotros una idea general de cuánto es el presupuesto que se requiere, y parte de ello es también que nosotros, pues, dentro de esta ley marco que estamos trabajando, se está creando una Secretaría Presidencial de Discapacidad. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros también que este clasificador presupuestario tenga un ente rector que pueda distribuir también el presupuesto para los diferentes ministerios, secretarías o programas que se tengan. Entonces es un trabajo legislativo que nosotros tenemos que hacer, reunirnos con la Comisión de Finanzas para poder ver también cómo poder crear este renglón presupuestario y como comisión nosotros pues hacer ese trabajo legislativo y político que se necesita también. Muchas gracias, diputado. Y es que sí, el 15x15 es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no hay cumplimiento de los derechos humanos y no hay presupuesto para que las personas puedan ejercer esos derechos. Por eso es que ahora sí es importante que en todos los discursos, incluso de los de la sociedad civil, aparezca la demanda por los derechos, pero a la par debe de también estar la demanda por un presupuesto que sea funcional para poder garantizar esos derechos, y no solo por parte del Estado, sino por parte de la cooperación internacional. Y justamente el tema de la cooperación internacional es algo que todos y todas tenemos que prestar atención. Una de las reflexiones más relevantes que a mí me dejó la cumbre fue darme cuenta que mucha de la cooperación se está concentrando en África y en Asia. Y creo que aquí todas las organizaciones que prestan servicios se han podido percatar
cómo cada vez nos quedamos con menos cooperación, cada vez más cooperantes, más organizaciones que venían generando cooperación para nuestro país, se van retirando y se concentran en Asia y en África. Y frente al escenario de USAID en América Latina, eso nos deja en una situación de desprotección, sobre todo a las personas con discapacidad, cuando muchas respuestas que tienen también vienen generadas por la cooperación. Esa justamente es la reflexión que me lleva a escuchar a Alberto. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, no sé, ahora sí no sé ni para dónde verte, Alberto, pero, bueno, tú me ves a mí, eso es importante. Y les oigo sobre todo. Ok, perfecto. Alberto, justamente uno de los otros mensajes que se daba en la cumbre era el tema de la acción humanitaria inclusiva. Tú que vienes trabajando tanto en Centroamérica, que conoces mucho también de la realidad de Guatemala, ¿nos podrías hablar de cómo hacer efectivos esos compromisos de la cumbre traducidos a la acción humanitaria para reducir las brechas de desigualdad que tienen las personas con discapacidad hoy? Bueno, sí, gracias. Yo retomaría el tema del que ha hablado el diputado, este tema del clásico. Creo que es algo que debemos hacer todos, también las organizaciones internacionales. Saben que hay un marcador de discapacidad para proyectos de cooperación que tienen un 2 y su objetivo principal es trabajar con los derechos de las personas con discapacidad, que son pocos los proyectos. 1, si es un objetivo pues relativamente significativo, aunque no el principal del proyecto, y la idea, lógicamente, es que el número de proyectos que puedan apuntar a ese 1 y a ese 2 sea mayor. También en la acción humanitaria, ¿no? Entonces, lo mismo que hablaban de Guatemala, de medirse hacia adentro de su propio presupuesto, creo que las organizaciones internacionales tenemos que medirnos. Claro, también tenemos que ver resultados, porque yo creo que el objetivo del Estado de Guatemala, de las organizaciones internacionales, es reducir brechas que sabemos que existen, pero nos faltan datos. Nos faltan datos de las brechas existentes, quizás en Guatemala menos que en otros países, pero me imagino que también cómo están las personas con discapacidad en la educación, en la salud, en el trabajo, etcétera, y cómo contribuimos con nuestras acciones a reducir esas brechas. Pero centrándome en la pregunta de la acción humanitaria o del trabajo de prepararse antes y después de los desastres, o sobre todo después de los desastres, hablando específicamente de la acción humanitaria, me gustaría comentarles una experiencia que creo que es interesante, que es del equipo humanitario de Venezuela. El equipo humanitario es donde se juntan las grandes agencias de Naciones Unidas y las grandes organizaciones internacionales o nacionales que trabajan en una emergencia en el país. Y lo curioso es que en Venezuela empezaron, a la hora de seleccionar esos proyectos, empezaron a puntuar también el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, creo que esto, que es algo que ya vimos hablando de género muchos años atrás, o una decena o 2 decenas de años atrás, pero creo que es una forma de obligar a la gente a pensar en las personas con discapacidad. Es que me van a puntuar 5 puntos y de eso puede depender. Bueno, pues iniciativas como estas son, creo yo, las que hacen que finalmente en la respuesta a emergencias, en la que todo el mundo reconoce, todas las organizaciones de Naciones Unidas conscientes, Federación de Cruz Roja, etcétera, reconocen que no se está atendiendo de manera adecuada a las personas con discapacidad en las emergencias, se puedan ir dando pasos para mejorar eso. Ese sería mi primer comentario. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. También contarles que en esta cumbre global
tuvimos la suerte de ver muchas organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad que han podido acceder, han podido participar en este espacio, también gracias al apoyo de la RIADIS, que es la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad, que facilitó también la participación de Otto Mazariegos. Yo quería preguntarle a Otto, en representación de las organizaciones de personas con discapacidad que asistieron a la cumbre, ¿cómo puede una organización de personas con discapacidad garantizar su inclusión y la plena participación tanto en situaciones de crisis humanitarias o de desastre, como también en cuestiones que tienen más que ver con lo político o las discusiones en los poderes legislativos, por ejemplo? Gracias, compañeros con discapacidad visual, estoy aquí. Gracias por la invitación a nombre de las organizaciones que represento, y creo que la cumbre fue una excelente oportunidad para las organizaciones de personas con discapacidad de Latinoamérica y el Caribe. En la cumbre del 2018 hubo una participación de 2,000 personas. Ahora nos acaba de dar el dato Silvia que fueron 4,700 personas que participan. En la cumbre de Londres participaron solo 3 países. En la cumbre Berlín 2025 participaron 16 países de América Latina y el Caribe. En la cumbre de Londres participó solo un gobierno. En la cumbre de Berlín participaron 9 gobiernos y 8 se adhirieron a los compromisos de la cumbre, y Silvia también nos acaba de actualizar el dato de los países que se han ido adhiriendo a estos compromisos. Esto es un verdadero triunfo para las organizaciones de personas con discapacidad que tuvieron la oportunidad de llevar la voz de América Latina y el Caribe, especialmente de las personas con discapacidad de América Latina y el Caribe, a esta cumbre. Porque solo llevando nuestra propia voz podemos manifestar la situación y condición que están las personas con discapacidad. Y respecto de cómo incluir o cómo hacer las organizaciones de personas con discapacidad para incluirnos en las acciones de emergencia y en la acción humanitaria, es a través de la participación. Hemos venido nosotros en Centroamérica desde el 2016 con el apoyo de ASB Alemania, trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgos y reducción de desastres, y se han hecho algunas buenas prácticas que, si bien es cierto, todavía son pocas, nos han marcado el camino para la inclusión de las personas con discapacidad en el tema. Pero debemos, las personas con discapacidad, líderes y lideresas, de empoderarnos de las leyes y de las convenciones que nos garantizan la inclusión de las personas con discapacidad. La ley de la CONRED, la 109/96, ya está desactualizada. Urge que se armonice con el marco de Sendai, y se trabajó en el 2018 una propuesta de ley donde hubo participación de personas con discapacidades. Se trabajaron alrededor de 73 mesas. Posteriormente vino otra propuesta que era como un resumen de lo que ya se había trabajado con algunas de la ley de Costa Rica y otros artículos del Fondo para la Gestión de Riesgos, y este fondo nunca tuvo dictamen favorable. Entonces era como una mezcla, pero que no reflejaba la inclusión o no refleja la inclusión de las personas con discapacidad.
Tenemos también la 13596, que curiosamente es el mismo año y que también ya se está hablando de la urgente necesidad de la ley marco armonizada con la convención. Pero tenemos la política nacional en gestión de riesgos y desastres, la PNGIR, donde se ha logrado la inclusión de personas con discapacidad en los diferentes objetivos y artículos a través de el apoyo de AVOS y de ADISA, que es una organización que ha trabajado en temas de gestión de riesgos en Sololá, y el CONADI se logró que se fuera incluida. Pero esta política nacional debe evaluarse cada año, y dentro de las instituciones que tienen que ver con la evaluación de la política está el CONADI, que tiene un papel muy importante, ya que luchamos para que el sector de personas con discapacidad y el ente asesor estuviera presente. Y al final, esta política también tiene metas e indicadores que deben de evaluarse 6 meses antes del 2034, ya que la política es 2024-2034. Incidiendo en la legislación nacional, buscando la participación de las personas con discapacidad, es la forma que tenemos las organizaciones de personas con discapacidad para estar presentes. Y ya que el marco de Sendai garantiza la inclusión de las personas con discapacidad en las acciones humanitarias, no como simple beneficiarios, sino como actores principales, es decir, que tienen que trabajar en los sistemas de alerta temprano y en todo el andamiaje de la gestión de riesgos desde el diseño. También las guías interagenciales JASC de Naciones Unidas sitúan a las personas con discapacidad en el centro de la acción humanitaria. Entonces tenemos cómo garantizar la inclusión de las personas, pero es necesario que se pueda, a través de la cooperación internacional, empoderar y fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad para que puedan hacer un excelente trabajo de incidencia. Sin el apoyo de la cooperación internacional o sin recursos, no es posible que las personas con discapacidad podamos enfrentar esta lucha para lograr el gran objetivo de inclusión en la gestión de riesgos y reducción de desastres. Gracias. Aprovechando que está Silvia aquí, quería tal vez preguntarte, Silvia, también como directora del Colectivo de Vida Independiente, que es una organización de personas con discapacidad, si tuvieras que pensar 3 cosas que podés pedir para poder garantizar esta plena inclusión de las personas con discapacidad en situaciones de crisis humanitarias o también en discusiones políticas, ¿qué pedirías? ¿Qué 3 elementos son claves? Bueno, muchas gracias. Yo creo que la declaración que también tiene anexa los más de 100 compromisos que fueron firmados por los estados, tienen ciertos lineamientos sobre las rutas que hay que tomar en cada país, pero la consigna, podríamos decir, la consigna que cubre todo es el 15% para el 15%, y hoy día en Guatemala ni siquiera estamos seguros de qué porcentaje, que ha de ser muy mínimo, muy ínfimo del presupuesto nacional, está destinado a programas y acciones destinados a la inclusión de personas con discapacidad. Pero también hay que ser muy francos, los programas de cooperación internacional con los que cuenta todavía Guatemala no le han dedicado al 15% de personas con discapacidad. Y yo creo que el mensaje es muy claro. Como bien señaló Alberto, la cooperación internacional cuenta con un marcador sobre la inclusión de personas con discapacidad y es urgente
que a nivel nacional se cuente con ese clasificador presupuestario para que sepamos realmente cuánto se está invirtiendo del presupuesto nacional en la inclusión de personas con discapacidad. Si bien esta es una de esas 3 cuestiones que Juliana me has pedido, pueda enumerar, yo creo que eso implica muchísimas acciones, porque evidentemente para que se apruebe o para que se te cuente con un clasificador presupuestario, bueno, ya el diputado dio una ruta, pero entendemos que el clasificador va atado a la política. Y hoy día la política nacional de personas con discapacidad está caduca, hay que actualizarla. Entiendo que desde la oficina de la primera dama se está haciendo un trabajo para actualizar, trabajo que yo digo no nos han incluido a las personas con discapacidad, entonces no tenemos tampoco conocimiento de cómo va esa actualización, que también fue una promesa que se nos hizo, que nos iban a incluir y no la han cumplido. Entonces creo yo que hay que ser también muy inclusivos de las personas con discapacidad en esas acciones, desde las más mínimas, tomarnos en cuenta para poder acompañar esos procesos desde el Ejecutivo, desde el Legislativo o desde la entidad de Estado que sea, municipalidades, organismos judiciales, etcétera, para que podamos realmente verificar que esos compromisos se puedan cumplir. Hay que ser realistas, no vamos a pedirle al Estado de Guatemala que a partir del 1 de enero del 2026 ya tengamos el 15% para las personas con discapacidad si sabemos que ni el 1% se destina a la inclusión de personas con discapacidad, pero hay que empezar por algo. Muchas gracias, Silvita. Y justamente hay que empezar por algo, porque también es cierto que a nivel internacional y la cooperación en este momento está en una crisis, y vuelvo, repito, y voy a poner el impacto que ha significado para las organizaciones de personas con discapacidad. El retiro de USAID es un impacto grande. Muchas organizaciones han reducido sus presupuestos, han cerrado operaciones, y las pocas organizaciones que representan a las personas con discapacidad se han visto inmovilizadas porque dependían de fondos específicos de la cooperación. Como bien dice Silvia, no vamos a llegar a decir, bueno, el 15 por 15, ahorita diputado o diputada Mejía, ahorita que se pongan a ver el presupuesto, de una vez nos dejan el 15. Sería ideal, pero no es la realidad, ¿verdad? Entonces, también en el tema de los presupuestos hay que recordar que este tema está ligado a los derechos que se pueden cumplir desde los derechos económicos, sociales y culturales, y esos son progresivos, no son de cumplimiento inmediato. Entonces yo recordaba que hace unos días hubo una reunión de la oficina del coordinador residente, donde asistieron algunas compañeras con discapacidad, y justamente una de las propuestas es que el marco de cooperación de las Naciones Unidas alcance al 15% y que sea de manera progresiva, ¿verdad? Y creo que es una salida importante, nos pone en el centro del debate. No es que ahora solo hablemos de dinero, pero ya nos dimos cuenta que sin dinero no hay derechos, así que aquí en adelante vamos a estar hablando del 15 por 15, y eso es importante. En eso también pueden haber algunas prácticas buenas, otras no tan buenas, pero algunas que nos han permitido también destacar el trabajo que se ha hecho en Guatemala. En ese sentido también le quería preguntar a Mayra si podemos hablar de una buena práctica que ha permitido bajar el trabajo, la promoción y la protección de los derechos de las personas con discapacidad a nivel territorial. Esa buena práctica, ¿cómo la ve el CONADI? ¿Qué más se necesita para fortalecerla? Gracias, Silva. Bueno, creo que el comité de expertos hizo recomendaciones, como también felicitó por las aperturas de las oficinas municipales de discapacidad. Definitivamente, pues, sabemos que como consejo nos hace falta mucho el apoyar también a las oficinas municipales de discapacidad, ¿verdad? Porque realmente, pues, venir y que las municipalidades incluyan el tema de discapacidad, bien, tal vez no es que no quieran, ¿verdad? Cuesta un poquito, pero ahí vamos haciendo
la lucha, ¿verdad?, con las oficinas municipales de discapacidad. Definitivamente en los delegados departamentales también en el camino vamos, hace poco tuve la oportunidad de ir y aperturar una en San Raimundo. De verdad que yo como persona con discapacidad definitivamente me emociona porque al fin eso nos permite que sean el interlocutor, la Oficina Municipal de Discapacidad, entre las personas con discapacidad y los alcaldes y el Consejo Municipal. Y desde ahí podemos venir e incidir con las instituciones de gobierno, con la iniciativa privada, para poder tener programas y proyectos para las personas con discapacidad. Entonces creo que es una buena práctica el aperturar oficinas municipales de discapacidad, aunque pues llevamos 138 apenas y somos más de 300 municipios, ¿verdad? Entonces vamos trabajando en ese sentido. Muchas gracias, Mayra. Y los desafíos que pueda marcar CONADI, por ejemplo, en relación a estas oficinas municipales, porque creo que cuando el comité hizo, efectivamente destacó eso en las recomendaciones y observaciones que hizo para el Estado. Apenas habían como 16 oficinas municipales de 2016 para la fecha, que no han sido poquitos años, son 9. Ya estamos hablando de 138. Y sin embargo acá muchos, y me voy a adelantar al decirlo porque pues es parte del diálogo que mi oficina mantiene constantemente, muchos tienen como decir, bueno, está bien que abran oficinas municipales, pero no solo abrirlas, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia que tienen esas oficinas? ¿Cuáles son los desafíos que están enfrentando? Y cómo, qué necesita CONADI, no qué está haciendo, qué necesita CONADI, porque la realidad es que también CONADI es una institucionalidad debilitada y es la realidad. Y entonces, ¿qué necesita CONADI en este momento para fortalecer estas oficinas? Si usted tuviera una varita mágica y aquí los 3 deseos de Aladino, ¿cuáles sean? No, creo que el recurso humano, porque en el área rural tenemos un delegado departamental por cada departamento, valga la redundancia, ¿verdad? Pero creo que solo una persona no se da abasto para venir a incidir y estar yendo y diciéndoles a las municipalidades, miren, necesitamos abrir oficinas municipales de discapacidad. El tema del recurso humano es importante y también que los alcaldes, pues, el presupuesto, como dice usted, ¿verdad, Silpa? El presupuesto, el dinero, el 15 por el 15, ¿verdad? Necesitamos, y de poco a poco. Pero vamos avanzando, creo que son temas y que no se ven a grandes rasgos, pero así de mayor impacto, pero sí se está trabajando. Como le digo yo, como persona con discapacidad, sí me emociono cuando hay una apertura de una oficina municipal de discapacidad, porque pues es para visibilizar en el área rural a las personas con discapacidad, para que las tomen en los proyectos y programas que puedan haber en el área rural. Pero sí necesitamos que también las personas con discapacidad, y por aquí creo que está Juanjo Carrera, él muchas veces cuando hay que van a preguntar a las familias, lo que hacen es esconder a las personas con discapacidad y no indican. Entonces creo que también ahí el tema de venir y hacer un censo es importante, pero también el tema de la cooperación internacional también, porque en Camotán ya hay una política nacional municipal de discapacidad. Entonces creo que también ese sería como un ejemplo a seguir. Yo creo que hay en varias más departamentos que sí ya tienen la política municipal de discapacidad. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo particularmente soy amiga de Juan José, así que me siento muy orgullosa que lo mencione, porque es un patojo muy trabajador, la verdad. Necesitamos más Juan José en muchas más municipalidades, esa es la realidad, y mucho más cooperación con esta visión de poder acompañar. Yo para terminar esta pregunta de Mayra, también hay una estrategia que con mis colegas de UFPA hemos entendido y querido trabajar, y que se las quiero dejar para cerrar este tema de CONADI.
Y nosotros hemos visto a la discapacidad como VIP, ¿verdad? Y entonces digo, y algunas mujeres que han participado aquí en alguna actividad con nosotras saben lo que significa que una mujer con discapacidad sea VIP. Es un shock cuando le digo, es que las personas con discapacidad necesitamos ser VIP. Y todo el mundo se queda así como, ¿y eso qué es, verdad? Entonces, justamente lo que marcaba Mayra ahorita. Primero necesitamos estar visibles, la V de visibles. Luego necesitamos estar incluidos. Cuando las personas con discapacidad pasamos de estar visibles, trascendemos a estar incluidos, somos personas que podemos participar con plenitud. Entonces creo que el ejemplo de algunos colegas con discapacidad que trabajan desde los territorios es ese. Ha trascendido de estar visibles luego a que se les incluyera y hoy pueden participar y brindarnos su trabajo, sus esfuerzos de una manera tan profesional como lo están haciendo. Entonces, creo que eso estaba perfecto. Juliana. Gracias, y bueno, esto me lleva, todo está conectado, ¿verdad? Me quedé pensando en Juan José, en Lourdes, de la Asociación Rompiendo Límites. Nosotros como CBM estamos apoyando proyectos, ¿verdad? Un proyecto que tuvo como resultado la identificación de las personas con discapacidad. Sabemos quiénes son y dónde están, pero ¿qué hacemos después que están identificadas, verdad? Eso es el primer paso de un acompañamiento que tiene que ser de por vida a la persona con discapacidad y a sus familias. Entonces, pensando en esto y en el trabajo fantástico que hace Juan José, que hace Lourdes, y que ojalá se pudiera hacer en todas las municipalidades del país, porque es algo que se necesita urgente en Guatemala, pienso, Eric, ahora viene el pulso por el clasificador presupuestario, ¿verdad? Todos sabemos, necesitamos plata, ¿verdad? Y las personas con discapacidad las necesitan. Una vez que están identificadas, incluso aunque tengan el certificado de discapacidad, van a necesitar apoyo para terapias, para apoyos médicos, para apoyos dispositivos, para muchísimas cosas. Entonces, te pregunto desde tu rol de presidente de la comisión, ¿cómo puedes apoyarte de todo este colectivo que tienes aquí, que va a luchar también por el clasificador presupuestario en esa batalla que hay que dar con finanzas, ¿verdad? ¿Y qué trabas también internas tú tienes en la comisión y en el comportamiento del Congreso, además de las que conocemos que son públicas, otras, ¿verdad? Que de repente son factores que nosotros no vemos y que están trabando estos procesos también, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, bueno, yo creo que es un trabajo de todos. Creo que precisamente ayer nos reuníamos con algunos grupos de personas con discapacidad que están el día de hoy acá, con Silvia, con Lourdes también de Rompiendo Límites y algunos otros que nos acompañaron en una reunión que tuvimos el día de ayer con otro compañero diputado. Y platicábamos con ellos de que, digamos, nosotros a la hora de poder trabajar iniciativas de ley, pues creemos que la participación de las organizaciones es importante a la hora de la creación de la ley. No solo, digamos, a la hora de ya presentarla, sino que durante el proceso de poderla realizar es importante. Nosotros dentro de la comisión, pues, como les comentaba, estamos trabajando en una ley marco, pero que nosotros tomamos como base la 5125, que es una iniciativa que presentaron hace 8 años, pero que también porque nosotros valoramos el trabajo que han realizado, pues desde esa iniciativa tomamos como base. Hay otra iniciativa también que platicábamos ayer que creemos que es importante unificarla y poder trabajar desde ahí. Pero hacer la iniciativa es un proceso técnico que nos corresponde a nosotros hacer. De ahí viene un trabajo político, que es el otro trabajo que a nosotros también dentro del Congreso de la República, pues esa es la manera que se trabaja. Hay diferentes bancadas, hay diferentes comisiones y dentro de ellas nosotros como comisión debemos de trabajar. Tenemos nosotros dentro de las comisiones de representatividad de diferentes bloques legislativos y desde ahí nosotros debemos de empezar a hacer un trabajo político en poder hacer
y socializar las iniciativas que nosotros presentamos. El clasificador presupuestario es algo que nosotros necesitamos también de las organizaciones, porque nosotros como comisión podemos hacer esa solicitud dentro de los bloques legislativos, conseguir el apoyo que necesitamos nosotros dentro del Congreso para que al momento de que se tenga que aprobar, pues tengamos nosotros el consenso de la mayoría de poder tener los más de 81 votos que necesitamos dentro del Congreso para poder aprobar este tipo de iniciativas. Pero también el apoyo de las organizaciones que estén presentes en todos los procesos, en el proceso desde que se empiece a socializar, el apoyo también en el momento que se vaya a conocer dentro del Pleno, y también poder hacer las visitas a los diferentes bloques legislativos para que las organizaciones tengan a conocer la necesidad de poder contar con un presupuesto. Bien, lo decía la presidenta de CONADI, de que las oficinas municipales también necesitan presupuesto. Este es un trabajo que también se debe hacer fuera del legislativo, que también se debe trabajar con las municipalidades, sabiendo la autonomía que tienen las municipalidades. También no solo es de aperturar las oficinas, sino que también asignarle un presupuesto del erario municipal que se tiene para cada uno de los 340 municipios que contamos a nivel nacional, y es un trabajo que también las organizaciones de personas con discapacidad es importante que se unan, que puedan tener representatividad, y desde ahí poder también hacer presión social, porque la presión social también desde la sociedad civil es importante que se pueda realizar en las municipalidades y también en el organismo legislativo. Pero recordemos que también, aunque todo este trabajo se haga, también el presupuesto llega al Ejecutivo y el presidente tiene que sancionar el presupuesto y lo tiene que aprobar. Entonces también se debe de hacer un trabajo en conjunto de las organizaciones y personas con discapacidad en el Ejecutivo también, porque creo que al final no hay mejor presión que se pueda hacer, no la política, sino que la de sociedad civil, dando a conocer las necesidades que se tienen para poder cumplir con los derechos de las personas con discapacidad, los convenios y las diferentes leyes que tenemos en Guatemala. Pero creemos nosotros que la participación y la consulta a las organizaciones y personas con discapacidad es importante para poder llegar a aprobar este clasificador presupuestario, porque hay diferentes actores durante todo el proceso, pero consideramos nosotros que el actor principal son las personas que viven día a día con las situaciones de que no se tiene presupuesto, de que no se tiene una accesibilidad universal, de que no se tienen tampoco todos los ajustes razonables para poder cumplir con todos los derechos, y que creemos conciencia también, no solo en los diputados, sino que también en el Ejecutivo y en las municipalidades, para poder llegar a tener este clasificador presupuestario y así con los fondos necesarios poder empezar a ejecutar, porque debemos de iniciar nosotros con el presupuesto nacional y de ahí también pensar en el 15 por 15, pero no podemos nosotros solo pedir el 15 por 15 si nosotros como país no ponemos también nosotros de nuestra parte para contar con ese presupuesto. Me gustó esa respuesta. No, sí, total. Es importante. Yo estaba recordando ahorita que escuchaba al diputado Eric. La estrategia de inclusión de la discapacidad de las Naciones Unidas tiene este principio de la coherencia. Y de verdad que no sé, lo he hecho así muy directamente en insistir en que el principio de la coherencia es sumamente importante. O sea, no podemos salir a nosotros a pedir ni asesorar algo que no estamos cumpliendo al interno, ¿verdad? Y en ese sentido, justamente, es que quiero hacerle la pregunta a Alberto. Alberto, desde la cooperación internacional, ¿cómo asegurar más programas inclusivos partiendo del compromiso que vamos a rendir o que vamos a evaluar en 2028 del 15 por 15? Y perdonen que esté tan repetitiva, ahora ya no me voy a llamar Silpa Arriola, sino Silpa 15 por 15. Alberto, tú nos puedes dar algunos lineamientos, porque muchas de las organizaciones que están acá también trabajan con proyectos dirigidos a personas con discapacidad que no siempre están apoyados por el Estado, sino por la cooperación. ¿Cómo apuntarle a programas
desde la cooperación más inclusivos, pensando en ese 15x15. Bueno, desde mi experiencia, gracias por la pregunta, nosotros no somos una organización especializada en discapacidad y creo que es importante que aprendamos y hemos aprendido de organizaciones más especializadas en el tema como CBM y hemos aprendido de las OPDs, de los socios que trabajan en los derechos de personas con discapacidad con los que hemos trabajado en Nicaragua, donde tenemos la oficina, o en Guatemala o en otros países de la región. Lo que creo que a veces puede funcionar es que este componente de la discapacidad, aunque sea pequeño, a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, en Guatemala hace años en proyectos de seguridad alimentaria con otras organizaciones europeas y nosotros diríamos trabajando de la mano de OPDs como la Asociación Nacional de Ciegos o del CONADI en su día, de la institución como tal, y pienso que eso fue muy interesante para estas organizaciones europeas. Por ejemplo, en la selección de las familias que recibían ayuda en este periodo de crisis alimentario anual, finalmente incluyeron un criterio de selección que era si la familia contaba con una persona con discapacidad, pero eso ya les obligó a incluir las preguntas del grupo de Washington en la encuesta. Es decir, lo que hicimos con estas organizaciones europeas durante 4 años, no lo puedo asegurar, pero yo creo que queda. Lo mismo que lo que se hicieron con algunas instituciones del Estado, como el MAGA, como el CESAN, al menos de los departamentos donde trabajamos, en donde empezamos a promover, y así fue, de tener datos, de que estas instituciones tuvieran datos sobre personas con discapacidad. En Nicaragua, por ejemplo, tuvimos un proyecto en el Caribe con una organización dedicada a los temas de infancia, y digo que esto de tener proyectos conjuntos donde el tema discapacidad sea, aunque sea un objetivo o un componente pequeño, algo va dejando. Recuerdo que un gerente de esta organización internacional decía: hemos aprendido con ustedes, porque fíjense, hemos hecho un montón de letrinas, que yo les llamo letrinas trono, porque son de esas que vas subiendo así de escalera, que son muy típicas en el Caribe de Nicaragua, no sé si de Guatemala, y hemos aprendido que lo estamos haciendo mal, que nuestras letrinas tienen que ser accesibles para, pues bueno, ya algo vamos aprendiendo. Y quizás otra cosa que yo creo que ayuda para contagiar esta motivación y estos esfuerzos por reducir brechas entre personas con y sin discapacidad son las capacitaciones. Pero yo creo que las más interesantes son las de varios días. Yo siempre digo que a veces una capacitación de mediodía, de un día, es como un barniz que se te cae cuando entras de tinta que se va al día siguiente. Y lo que queremos es que realmente eso cale en la gente, en las organizaciones, en las instituciones públicas, para que después de ese contacto, de esa capacitación, de esa actividad, sigan adelante y sigan motivándose a trabajar desde su organización, si hablamos de proyectos de cooperación internacional en esta temática de la inclusión de las personas con discapacidad. Gracias. Gracias, Alberto. Yo quería también complementar esta respuesta como representante de CBM, que es una organización de la cooperación alemana que trabaja específicamente discapacidad. En nuestro caso, bueno, el 15% destinado a proyectos de cooperación lo rebasamos, porque en nuestro caso todos los proyectos son en discapacidad en sus diferentes temáticas, ¿verdad? Pero la discapacidad y la inclusión permean todos nuestros proyectos. Tenemos 17 entre Guatemala, Honduras y Nicaragua, pero todos tienen la temática. Sin embargo, nuestras socias no son todas organizaciones de personas con discapacidad, son organizaciones que no necesariamente están creadas por personas con discapacidad, sino que son prestadoras de servicio, organizaciones de la sociedad civil, prestadoras de servicio a personas con discapacidad. Y sí hacemos esa distinción, yo lo aprendí
desde que puse un pie en CBM, me lo hicieron aprender bien rápido, sobre todo Sebastián, que por ahí está, me decía que no es lo mismo, y es cierto, no es lo mismo, lo aprendimos, y queremos ir mucho más allá. Es decir, nosotros sabemos que para poder ser socia, digamos, de CBM, la organización de la sociedad civil tiene un montón de requisitos, ¿verdad? Y a veces las organizaciones de personas con discapacidad no lo cumplen porque son organizaciones que han tenido también otros desafíos en su creación y en su acceso a financiamiento también. Entonces, contarles que también nosotros al interno, no solo desde aquí lo hemos planteado desde Centroamérica, pero la sede misma lo está reflexionando, modificar nuestros sistemas internos para poder dar esas grants o subvenciones o proyectos de mayor envergadura a organizaciones de personas con discapacidad. De hecho, de momento lo hemos hecho a través de presupuestos más pequeños, ayudas más puntuales que muchos de los que están aquí presentes saben o han recibido, pequeños apoyos nuestros que lo hacemos desde nuestro presupuesto de oficina, pero no desde la categoría de socia con estos presupuestos que vienen de Alemania y que directamente van al socio y que llevan todo un sistema de manejo del ciclo de proyectos. Entonces, contarles que una de nuestras reflexiones internas es justamente adecuar nuestros sistemas internos para que las organizaciones de personas con discapacidad puedan accesar directamente, ¿verdad? Al momento, muchas de estas organizaciones o personas con discapacidad asesoran proyectos nuestros, están involucradas en consorcios o han recibido ayudas puntuales, pero lo que queremos es que ellas sean líderes y organizaciones que directamente conduzcan estos proyectos, ¿verdad? Entonces, desde nuestro lado, esa sería como la reflexión. Y volviendo, Otto, contigo, me gustaría preguntarte entonces, desde el punto de vista tuyo como líder de una organización de personas con discapacidad, ¿cuáles fueron para ti los mensajes claves de esta cumbre? Sí, solo antes quisiera apoyarme en algunos datos. Según el Banco Mundial, la pobreza en Guatemala está en un 57.3%, y los guatemaltecos que están en esta condición viven con $6.85, es decir, 51 quetzal. La ENCOVI 2023 dice que el índice de pobreza está en un 56% y que el 16% de población está en una condición de extrema pobreza. Y es que la mayor parte de personas con discapacidad están en hogares en esta condición, y de ahí la importancia donde los recursos deben llegar a los sectores más necesitados de nuestro país. Cuando se hablan de las municipalidades, siempre hemos dicho que las municipalidades deben jugar un papel importante en la identificación de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de gestión de riesgos, no se ha hecho todo. Bueno, Guatemala está en el número 10 de países que tienen vulnerabilidades a los desastres de origen natural, pero solo 17 municipalidades hacen acciones armonizadas con el marco de Sendai, y existen las IMGIR, o sea, las instancias municipales de gestión integral de riesgos, pero solo 143 municipalidades hacen acciones en pro de la gestión de riesgos. Y es que las instancias municipales de gestión de riesgos vienen a ser, tienen la misma situación de las oficinas municipales de discapacidad. No tienen un soporte legal y entonces están a la buena voluntad de lo que los alcaldes quieran hacer. Y entonces estos son otros elementos para la ley marco, que realmente las oficinas municipales de discapacidad tienen que estar por ley, porque por voluntad no vamos a poder avanzar mucho. En gestión de riesgo se habla
de la georreferenciación de las personas con discapacidad en los puntos vulnerables a desastres naturales. Y aquí una vez más la felicitación a la Municipalidad de Camoatán y a nuestro compañero Juan José, porque ahí ya se hizo una georreferenciación, ya se sabe dónde están, quiénes son y sobre todo en qué condiciones están las personas con discapacidad, y a la hora de una emergencia estos datos son muy importantes. Los mensajes claves son que las organizaciones de personas con discapacidad debemos de empoderarnos y buscar la participación para una verdadera inclusión en todos los estamentos del Estado, desde la participación en las municipalidades, desde la participación en el diseño de políticas públicas, hasta la participación para el marco jurídico de las personas con discapacidad. Pero tenemos que tomar en cuenta que en nuestro país, con las condiciones de pobreza y pobreza extrema que ya dije, también hay otros factores, que somos un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. Y todas estas características que pudieran ser una riqueza cultural, muchas veces se constituyen en barreras de inclusión. Y entonces, en una ley, que si bien es cierto, las leyes son de observancia general, es necesario a veces especificar las situaciones y condiciones de acuerdo a la región en que se encuentren las personas con discapacidad. Mensaje clave, creo que nos motiva mucho el 15 por 15, y somos las organizaciones las de que debemos velar por el cumplimiento. Que también se pueda asistir, la GDS decía que se debe apoyar especialmente a las personas con situaciones más difíciles, a las personas que tienen mayores grados de inclusión y que tienen que ver también con el enfoque de interseccionalidad por las características que ya mencioné. Y me parece muy interesante la frase: si la discriminación es interseccional, la respuesta debe ser de la misma manera. Mensaje clave: la cooperación internacional debe dirigir sus recursos a las organizaciones de personas con discapacidad, que fortalezcan a las organizaciones de personas con discapacidad para que tengan capacidad instalada y que puedan responder a los requerimientos de la cooperación, que se invierta en programas contables, que se inviertan en programas que puedan generar datos segregados por edad, sexo y discapacidad, porque también la falta de datos nos hace vulnerables, y que en Guatemala debemos trabajar mucho por la generación de datos y sobre todo segregados. Gracias, Soto. Nosotros con esto terminaríamos esta parte de preguntas, pero queremos dar la oportunidad al público y tomaríamos 3 preguntas, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, para que el panel pueda responder, y luego ya cerraríamos. Si me apoya alguien del equipo, ¿se ven? Aquí tenemos una pregunta. Listo. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Laida Alvarado. Quiero felicitar a los panelistas, en especial a Mayra. La participación de la mujer es muy importante. Mujeres empoderadas al frente en pro de la discapacidad. Bueno, también al señor diputado Eric, muchas gracias por estar apoyando. Necesitamos con urgencia el presupuesto para el 15 por 15, hacer valer la ley de la certificación de las personas con discapacidad. Es muy importante porque en Guatemala hay mucha discapacidad en la calle por la falta de la accesibilidad. Los hospitales colapsan, entonces es necesario hacer valer
esa ley de certificación. No solo que queden en condición de discapacidad, sino que también se les dé ese apoyo y ese descuento que después lleva la condición de discapacidad. Yo creo que no han visualizado, pero los hospitales nacionales colapsan por tanta incidencia de accidentes que se están dando día a día. Hay que ver esas estadísticas de discapacidad que se están dando en nuestro país. Son urgentes y son alarmantes. Y ese margen de pobreza de un 56% nos indica de que hay un alto nivel de discapacidad que no ha sido identificado y que se hace necesario que exista un presupuesto para estas personas que son nuevas personas con discapacidad. Entonces sí, se hace necesario una 5125 para luego poder asistir urgentemente, aunque sea ese 15%, pero triste es saber que no existe un presupuesto para la condición de discapacidad. Y bueno, yo soy una persona con discapacidad visual, usuaria del perro guía, y yo quisiera que se reviviera una ley que quedó guardada en el 2019, que es la 5386. Es la ley de perros de asistencia. Entonces, gracias. Yo quisiera que pudiera accionar ya sea la 5125 o la que esté en lugar de la 5125 y rescatar la 5386. Muchas gracias. Sí. Tomemos las tres y responden ellos. Muy buenos días a todos. Felicitaciones a los panelistas, pero mi pregunta puntual y concreta es para el Congreso de la República sobre todo. Yo fui partícipe de esa mesa de diálogo de la cual el diputado Zun hizo hincapié, pero quisiéramos también saber cuáles son los avances que ya se tienen en cuanto a la ley marco de personas con discapacidad y cuánto tiempo realmente consideran que se va a tomar para que ya exista ese reglón presupuestario para empezar realmente a ver concretada la situación de beneficio para las personas con discapacidad que tanto hemos luchado y hemos anhelado poderlo ver, ¿verdad? Y que lamentablemente también muchos de los compañeros que estuvieron en la lucha hoy por hoy también ya no están, ¿verdad? Y no alcanzaron a ver ese fruto para la población con discapacidad. Bueno, tomamos dos más porque la primera no fue pregunta, tal vez lo más concreto que se pueda, solo por cuestión de tiempo vamos a tomar dos más y luego pueden abordar ustedes. Había por allá, Melissa, alguien levantó la mano también allá antes, la señora con la blusa verde levantó antes. Buenos días a todas y todos, solicito a los panelistas el comentario. Yo lo que represento en alguna oportunidad para ir en este momento como tesorera, pero la situación es de que la discapacidad está muy escondida en Guatemala, necesita más publicidad, darla a conocer, y si nos ponemos a la orden nosotros para ir al Congreso a hablar con las diferentes bancadas, hacer como tallercito, concientización, para que ellos nos conozcan y vean nuestras potencias y también nuestras necesidades. Muchas gracias. Allá Melissa. Muchas gracias. Un reconocimiento a todos los involucrados para organizar este evento. En realidad es importante señalar este tema. Y mi pregunta concreta sería, se habló de que se han cubierto estas comisiones de discapacidad en las municipalidades. Y yo preguntaría concretamente, ¿cuál es la estrategia para seguir cubriendo más comisiones municipales de discapacidad?
para que se cubran los 300 municipios. Y también se habló de que hay una comisión presidencial, y yo estuve el año pasado, y se presentó realmente ese compromiso, y ahora se habla de que no se han incluido las personas con discapacidad en el diseño de esta estrategia presidencial. Entonces quisiera saber también cuáles son sus acciones para que efectivamente las personas con discapacidad sean incluidas en ese diseño de programa presidencial para atender ese problema. Gracias. Juliana, si podemos tomar una más. Sí, bueno, una más, pero sí, después por razón de tiempo, porque hay personas que se tienen que ir a las 11 y todavía queda un cierre, entonces si es concreto. Buenos días a todos, mi nombre es Gerardo, soy vocal de la Asociación de Sordos de Guatemala. Viendo realmente toda esta actividad y las organizaciones con discapacidad, realmente, por favor, al Congreso que pueda atender las leyes que están pendientes en atención a personas con discapacidad. Todas las organizaciones a veces se ven influenciadas, mal utilizado el vocabulario de diferentes formas, pero que puedan tomar eso en cuenta, por favor. Muchas gracias, y bueno, yo creo que la mayoría son dirigidas a Eric, y también está la de las MUNIs, ¿verdad? Gracias. Bueno, dando respuesta a todo, a la mayoría de preguntas. La iniciativa de perros guías ya se conoció en el Congreso de la República también. Estamos pendientes también de hacerle algunas enmiendas. Sabemos que fue presentada ya hace algunos años atrás, y queremos nosotros como comisión poderla retomar y que se pueda aprobar también. Tenemos varias iniciativas que se han presentado, que casi 32 iniciativas que se presentaron en el Congreso de la República, que con la comisión empezamos a analizar de esas 32 iniciativas que están presentadas, algunas desde hace más de 15 años y que estuvieron engavetadas. Nosotros pues estamos tratando de poder ver qué iniciativas realmente podemos nosotros rescatar de las que están ahí, actualizarlas, modificarlas y que puedan ser realidad, y una de ellas pues es la de perros guías. Me preguntaban también sobre el avance de la ley marco. Nosotros dentro del avance de la ley marco ya estamos nosotros en discusión dentro de la comisión en el artículo 74, nos quedamos en la última reunión. Tenemos casi 98 artículos que se han ido modificando el número de artículos en base a las discusiones que hemos tenido nosotros. Nosotros la próxima semana tenemos invitado al organismo judicial, que es el capítulo que nos hace falta únicamente en el tema de accesibilidad a justicia para personas con discapacidad. Terminando eso, pues ya nosotros consideramos que a un mes aproximadamente, nosotros en el mes de junio esperaríamos ya tener nosotros finalizada esta ley marco, pero en una reunión que tuvimos el día de ayer, que les había comentado anteriormente, también conocemos que hay una iniciativa de ley que trabajaron ya con las diferentes organizaciones de personas con discapacidad, que nosotros no queremos dejar a un lado ni competir con esa iniciativa. Lo que nosotros queremos al final es poder unificar las dos iniciativas, pero ya en un trabajo en conjunto con representantes, porque no podemos trabajar con todos los grupos, tenemos que tener representantes, y dentro de ellos pues creo que Silvia sería la persona indicada para que podamos trabajar con ella directamente la unificación de estas dos iniciativas que se tienen. Hay más iniciativas porque tenemos conocimiento que el Comité Pro Ciegos también trabajó una iniciativa y algunas otras organizaciones, pero consideramos que la que nos presentaron el día de ayer y la que nosotros tenemos es la que podemos unificar y tener lo más pronto posible. De ahí, pues ya vendría el tema de la presentación, que en ese momento que se vaya a presentar la iniciativa, sí vamos a hacer una invitación general para que todos puedan estar presentes en el momento que se presente esta iniciativa. Y de ahí empezaríamos ya con las lecturas. Recordemos que son 3 lecturas las que necesitamos nosotros para poder aprobar una ley y los dictámenes que se requieran también. Entonces, eso llevaría un poquito de tiempo, pero como lo hemos dicho nosotros en la comisión,
tenemos nosotros el compromiso de que podamos dejar aprobada en esta 10ª legislatura la ley marco, porque sabemos que es urgente, pero también urgente es el presupuesto, que es parte también de la otra pregunta que hacían del tema del clasificador presupuestario. Nosotros esperaríamos dentro del Congreso en este año 2025 poder dejar aprobado ese clasificador presupuestario. No depende solo de la comisión, no depende solo de la Comisión de Finanzas, depende también de muchos dictámenes que se requieren dentro del Congreso. Y también, como les mencionaba, es un trabajo que se debe realizar paralelo con los diferentes ministerios para poder tener nosotros un aproximado del presupuesto que se requiere. Pero sí necesitamos nosotros urgentemente este clasificador presupuestario para que todas las iniciativas que estamos presentando puedan tener vida, porque también mencionaban, por ejemplo, la ley de certificación, que se requiere un presupuesto. Pero más que un presupuesto, es la unidad de discapacidad que se requiere en el Ministerio de Salud para poder ejecutarlo. Entonces hay diferentes puntos que debemos de trabajar para poder llevar a cabo pues este clasificador presupuestario. El tema de la capacitación también dentro del Congreso es algo que creemos nosotros que es muy importante. La capacitación y sensibilización a los legisladores, que es parte también de la última pregunta o de la última observación que hicieron, de poder capacitar a los legisladores para poder manejar bien los términos como se deben de tener, que algunos pues no conocen bien la terminología que ya está desactualizada y que también debemos de modificar, porque recordemos que nuestra Constitución, el único artículo que está, habla sobre minusválidos, que es algo que ya no se utiliza. Pero eso dentro de los legisladores a veces todavía lo utilizan porque es algo que está dentro de la Constitución, pero necesitamos también hacer ese tipo de capacitaciones y sensibilización para que los diferentes legisladores, y no solo los legisladores, también todo el personal del Congreso de la República, y creo que debería ser también del lado del Ejecutivo y del Judicial, de que se debe capacitar para que todos tengamos un vocabulario universal y podamos también comunicarnos de una manera más efectiva con las personas con discapacidad. Las participaciones de las organizaciones de personas con discapacidad también mencionaban en los diferentes, no sé si se referían a la Secretaría Presidencial que se está creando dentro de la ley marco, o el trabajo que está haciendo también la primera dama de parte del presidente y del ejecutivo, que mencionaban la participación de las personas con discapacidad, pero si es sobre la Secretaría Presidencial, pues está incluida dentro de la ley marco. Se va a tener la participación, por supuesto, tanto de CONADI como de las organizaciones de personas con discapacidad, para que tengan participación para poder generar también el reglamento de esta Secretaría Presidencial que se tiene que hacer. Y también vamos a necesitar también el apoyo de algunos asesores para que podamos nosotros pues crear toda esa estructura que sabemos que dentro de la ley marco se está creando la Secretaría, pero tiene que llevar una estructura también, direcciones, secretarías, o cómo va conformado también luego de un secretario presidencial, que es algo que se debe de trabajar en conjunto con la expertise que se tienen de las diferentes personas y organizaciones de personas con discapacidad. Le dejaría entonces la palabra a María Rivas para la otra pregunta. Muchas gracias. Con el tema de las oficinas municipales de discapacidad, pues el trabajo es de cada delegado departamental que existe, ¿verdad?, en los departamentos, pero más que todo también la voluntad de los alcaldes y del consejo para poder abrir una oficina municipal de discapacidad. También la empatía que pueda tener las personas, venir y trabajar con las personas con discapacidad, ¿verdad? Porque muchas veces llegan y trabajan solo por trabajar, ¿verdad? Y no hay una empatía para el tema de discapacidad. Y crear una ruta específica para darle seguimiento, no abrir oficinas municipales de discapacidad, sino que darle seguimiento a las mismas. Okay. Muchas gracias entonces, Mayra. Quedaban. Sí, solo para tal vez ampliar un poquito el tema de las oficinas municipales de discapacidad, creo que sería importante también que pudieran trabajar con la ANAM, la Asociación Nacional de Municipalidades. Creo que es importante, juega un rol importante para la creación de estas oficinas,
ya que ellos pues tienen reuniones mensuales con las 340 municipalidades y desde ahí creo que se podría empezar a tener una ruta directa para las municipalidades que hacen falta, porque tenemos 138 actualmente para las 340, entonces creo que desde la ANAM sería muy importante que se pudiera trabajar únicamente. Gracias. Pues bueno, muchas gracias. Estamos llegando ya al final de este panel con algunas reflexiones, sobre todo esto de la ANAM es muy importante considerarlo. Y vamos a volver a mencionar a Juan José, pero ni modo, el que trabaja tiene de dónde sacar para presumir, pero Juan José en su municipalidad también fue reconocido a través de la Asociación de Municipalidades, un proyecto que tenía que ver con discapacidad. También la política municipal de discapacidad de Camotán fue reconocida por la ANAM, entonces creo que ahí la ANAM también está viendo de alguna manera, visualizando la discapacidad, y eso es algo que puede ser positivo y un camino. El Juanjo solo abrió la puerta, ahora métanse todos. Pues bueno, vamos llegando a este final diciéndoles también que hay algunos elementos aquí claves que podemos rescatar. El compromiso de la Comisión de Discapacidad, también la nueva apertura que tiene CONADI es importante. Creo que Mayra, que viene de las organizaciones, que es una mujer con discapacidad, que reconoce que el CONADI es débil, que no tiene por qué hacerlo todo bien. Yo creo que ese principio de humildad es importante para que todos nos podamos acercar y apoyar en el fortalecimiento de la institucionalidad, que si va a elevarse a ser una secretaría, no es nada más que cumplir con el artículo 33 de la Convención, y eso hay que tenerlo todos claro, y por eso también es importante la mención que el diputado Eric ha hecho sobre la revisión que alguien como Silvia Cuán puede hacer en el proceso. Efectivamente es así, uno quisiera consultar a todo el mundo, pero ni le da el recurso, ni le da el tiempo de consultar a todas las personas. Creo que Silvia cuenta no solo con la legitimidad, sino con el conocimiento. Yo estoy muy contenta por ella, no sé, con el trabajo que tendrá, pero sabemos todos los que estamos acá, conocemos de su trabajo, así que yo me siento tranquila de saber que una ley de discapacidad va a pasar por la revisión de Silvia. Me da tranquilidad porque sé que ahí no va a haber más que una visión de derechos humanos incluida. Por mi parte, muchas gracias a CBM por invitarme a moderar este espacio y también muchas gracias a todos los que salieron muy tempranito de sus casas por encontrarnos en este espacio. También muchas gracias. Julián. La palabra final es de Otto. Sí, gracias. Yo solo cuanto a la ley, señor diputado, yo sí considero que es muy importante la consulta a las personas con discapacidad. No es lo mismo socializar que consultar. Entonces, yo sí, especialmente a nombre de las organizaciones de personas con discapacidad que represento, sí solicito que se tome en cuenta la consulta. Muchas gracias por el espacio, 15 por 15, para que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Yo quiero... Ya tiene el lema la playera. Creo que ya dejó muy alta la vara Otto con el 15%, pues yo también iba a decir, me robaste la idea final, Otto. No, muchas gracias Mayra, muchas gracias Eric, muchas gracias Silvia, Otto, todos son amigos, nos conocemos, estamos todo el tiempo en esta temática viendo cómo ir hacia adelante. Muchísimas gracias Silpa por la moderación conjunta y por ir pensando conjuntas cómo avanzar. Yo creo, me quedo con el punto, yo me acuerdo años anteriores discutíamos derechos. Y Alberto, sí, gracias Alberto, como te tengo atrás, no te tengo tan presente, pero muchas gracias por conectarte y por tu intervención también. Yo me quedo con el mensaje que antes discutíamos derechos, ¿verdad? Queremos derechos y cada vez estamos más allá.
ahora queremos recursos, ahora queremos verlo en acción, ahora lo queremos ver plasmado, queremos estar en cada recoveco, ¿verdad? Me quedo con eso, me quedo también con la importancia del recurso financiero para hacer realidad esto. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos con José. Les agradecemos a los y las panelistas, de igual manera a las moderadoras por este panel. Y continuando con la agenda, quiero invitar a tarima al señor embajador de la República de Alemania en Guatemala, al doctor Hardy Buckley, quien nos dará las palabras del cierre del evento. Señor embajador, adelante, por favor. Señor diputado, señora presidenta de CONADI, señor representante de la Asociación Nacional de Ciegos, estimados colegas de Christoffel Blindenmission, la CBM, una organización alemana, y me siento muy orgulloso que es esta organización alemana que está organizando junto con sus contrapartes nacionales dar seguimiento a esa importante conferencia mundial que era el Global Disability Summit en Berlín, la cumbre mundial de discapacidad. Esta cumbre no ha sido una conferencia como muchas otras. Ha sido una conferencia muy especial, porque tratamos de incluir y de facilitar lo más posible la inclusión de personas discapacitadas. De eso se trata, la inclusión. Y aprendemos que mucho más es posible para facilitar la participación activa de personas quienes no pueden ver o no oír, personas con déficits en su movilidad, u otras discapacidades o restricciones. La gran tarea era y es inclusión, incluir esas personas en educación, en la vida política, económica y cultural, y facilitarles una vida social exitosa. Y junto que es importante, y eso se ha enfatizado aquí, la visibilidad. Hay que llegar a que esa inclusión es un facto normal para también los gentes que no sufren de esas discapacidades. Somos muy satisfechos con los resultados concretos de la conferencia en Berlín para una mejor inclusión a nivel mundial. Somos muy satisfechos que los países participantes se comprometieran de dedicar por lo menos 15% de los proyectos de desarrollo a fomentar la inclusión de la discapacidad. Eso es el núcleo de la Declaración de Amman y de Berlín adoptada en esa cumbre. Con esa declaración, gobiernos de todos los continentes y organizaciones y bancos internacionales por primera vez se pusieron de acuerdo sobre objetivos concretos y mensurables para más inclusión de la discapacidad en la cooperación para el desarrollo. Y aparte de esa nueva meta, la cumbre también tenía y producía ideas para alcanzar métodos concretos de inclusión de personas discapacitadas en la vida social. La cumbre así era una fuente de ideas y de ejemplos concretos. Me alegro mucho que haya seguimiento a esa cumbre de Berlín. Un seguimiento que está planeado aquí en Guatemala. Guatemala que ha mandado una participación importante a Berlín. Y ese seguimiento
es muy importante. Nosotros, Alemania, con sus organizaciones de desarrollo aquí, claro que queremos seguir con el objetivo y que queremos cumplir con el objetivo de 15% de nuestros fondos de desarrollo para la inclusión de personas con discapacidad. Muchas gracias a la Christoffel Blinden Mission, organización alemana, y sus contrapartes aquí en Guatemala, de organizar este seguimiento. Muchas gracias, me quedo muy impresionado por la participación activa de la concurrencia, de las preguntas, de las sugerencias, también de las expectativas que hay aquí al señor diputado, pero también a la comunidad internacional. Yo llevo eso, ¿no? Ese espíritu de cooperación, las altas expectativas, y les aseguro que tenemos el mismo objetivo, la inclusión. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del cierre del señor embajador de Alemania en Guatemala. Queremos mencionar que hemos dado por concluido el evento el día de hoy. Los invitamos a todas y a todos a un coffee break que tenemos en la parte de afuera. Únicamente invito a los panelistas, moderadores y nuevamente al señor embajador a una foto oficial. Solo permanecer un momento acá en la tarima, pero indicarles que ya pueden pasar a servirse el coffee break. Muchísimas gracias. Además, quiero invitar al equipo de CDM, por favor, a que suba al escenario y les agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y por su participación. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Equipo de CDM, por favor. Por favor. Y